Como les decía, mi nombre es Javier Ponce, bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED Latinoamérica en formación continua y tenemos el placer de contar hoy con Marco Rodríguez Silva, amigo de la casa, intensivista pediátrico hasta hace unos meses o años en Argentina, ahora ya no. Así que Marco, te voy a dejar con la gente para que nos cuentes acerca del edema subcutáneo en el paciente crítico y de nuevo te agradezco tu cordialidad y participación en este encuentro. Hola, buenos días, saludos con todos, saludos a USPED Latinoamérica. Gran placer nuevamente de participar de una nueva jornada en lo que respecta a POCUS. Y bueno, hoy con un tema muy particular, eh, que recién salió hace poco una publicación en Shanghái, China, que nos llamó la atención con Javi, así que decidimos exponerla. Pues es algo muy nuevo. Y bueno, vamos a comenzar el relato de esta pequeña charla con respecto al edema subcutáneo en el paciente crítico. Bueno, siempre nos hemos preguntado cuando uno aborda un paciente crítico y lo nota siempre dematizado, ese paciente que está hinchado, y bueno, uno dice, está hinchado, ¿será que se puede cuantificar? ¿Será que se puede objetivar de alguna forma ese edema subcutáneo en el paciente crítico, en ese paciente que tenemos en las terapias intensivas? Siguiente, Javi. Bueno, lo que encontramos en esta revisión, que más adelante la, la vamos a tratar, es que los pacientes en estado crítico tienen alto riesgo de desarrollar edema subcutáneo por la alteración de la permeabilidad vascular del glucocáliz. Ese endotelio y esa membrana extracapilar que sabemos que se altera en el paciente crítico, también genera esa alteración a nivel de los tejidos periféricos, de los tejidos blandos, y por eso genera un edema subcutáneo importante. El paciente en estado crítico que presenta edema celular subcutáneo considerable, a su vez puede presentar disfunción miocárdica, edema pulmonar, edema cerebral y falla renal. ¿A qué nos referimos con considerable? Es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy, si lo podemos objetivar, si lo podemos cuantificar y de acuerdo a eso tener un parámetro de decir, este paciente tiene un edema grave, un edema severo de tejido celular subcutáneo o realmente es un edema moderado. Por lo cual el edema subcutáneo es otro signo más de sobrecarga hídrica que aumenta considerablemente la morbimortalidad. Siguiente, Javi. Ya. Entonces, como les venía relatando, es de común escuchar en nuestras revistas o pases de guardia, como lo llamemos en diferentes regiones de nuestra Sudamérica, España o México, ese paciente está hinchado o viene hematizado. Entonces, de acuerdo a nuestra revisión de hoy, nos hacemos la pregunta si existe una forma objetiva de medir el edema subcutáneo en un paciente crítico. Siguiente, Javi. Eh, bueno, algo anecdótico y un breve recorderis. Desde nuestras bases, cuando iniciamos a estudiar medicina y se rotaba por esas salas de medicina interna o nefrología, como un dato anecdótico en los pases de sala, al presentar al paciente, subjetivamente nosotros indicábamos el grado de edema en miembros inferiores, que era básicamente por cruces. Me acuerdo que en mi formación era por cruces y bueno, uno decía, este paciente tiene edema de miembros inferiores 2 cruces sobre 4 cruces, una cruz sobre 4 cruces. Y entonces, me acuerdo, los profes nos decían el que tiene anasarca, tiene 4 cruces sobre 4 cruces, era lo que uno no se equivocaba, o que veían realmente que no se equivocaba, pero vamos a ver que se puede cuantificar o semi-cuantificar de forma diferente. Siguiente, Javi. Bueno, acá hay una foto, todas son de distribución gratuita en la web. Entonces uno lo que hacía era tocar la fobia del edema y medirla y en su interpretación uno puede decir tiene 2 cruces, tiene 3 cruces, tiene 4 cruces, o ahora en esta revisión que me pareció interesante clínicamente,
uno puede medir el tiempo a que vuelve a la normalidad del tejido, que puede ser 15, 30, 45 o 60 segundos, y de ahí diferenciarlo en grados. Siguiente, Javi. Si bien la ecografía POCUS en el paciente crítico se ha estudiado ampliamente para la valoración pleuropulmonar, pues es escasa y limitada la valoración del edema celular subcutáneo. Pero el ultrasonido con transductores de alta frecuencia puede captar diferencias acústicas en tejidos subcutáneos, como lo es un fluido o la alteración de un tejido blando. Siguiente, Javi. Y vemos que hay, lo que voy a aclarar es que el tejido celular subcutáneo y el edema subcutáneo, esta es la revisión que pudimos encontrar y que nos compartieron creo que el compañero Edgardo hace algunas semanas en USPED, pero no hay realmente mucha literatura o evidencia en paciente crítico y el estudio del edema celular subcutáneo o la hidropesía. De acuerdo a diferentes revisiones, lo que sí encontramos es que sí hay otras especialistas que están estudiando el edema celular subcutáneo y guiándose a través de ecografía, como por ejemplo los cirujanos plásticos o, o el personal médico que atiende clínica de heridas. Y notan, si pueden ver un poco la gráfica, que hay unas áreas hipoecogénicas sobre la dermis y la epidermis y ven la evolución de esas áreas hipoecogénicas que van aumentando con el pasar de los días o con la evolución o con una evolución desfavorable del paciente. Bueno, esto es un artículo que evaluaba úlceras de presión y la fisiopatología y patogénesis de cómo iba evolucionando desfavorablemente, aumentando estos islotes hipoecogénicos, que los voy a explicar un poco más breve hacia adelante, en el edema celular subcutáneo del paciente crítico. Siguiente, Javi. Y acá hay otra revisión que estudia más bien la dermis y la epidermis y esas áreas ecogénicas, cómo va disminuyendo o cambiando la ecogenicidad del tejido celular subcutáneo y volviéndose un poco más hipoecogénico y trabeculado, o con los islotes hipoecogénicos, con que ves que se nota la alteración ya del tejido celular subcutáneo y los tejidos blandos. Bueno, esta es una revisión de unos cirujanos plásticos que también trataban úlceras de presión. Siguiente, Javi. Bueno, concluimos que con ecografía POCUS o con ecografía podemos observar alteraciones de los tejidos blandos, como edema. Podemos ver alteraciones hipoecogénicas, alteración de ese tejido que era hipoecogénico, volverse más hipoecogénico, trabeculado o con islotes hipoecogénicos. Y la pregunta que ahora nos hacemos, podemos objetivar, pero ¿lo podemos cuantificar? Bueno, al siguiente. Entonces, la razón de la charla, que es cortica del día de hoy, es esta revisión que se realizó en China, que me llama la atención lo juiciosos que son estos médicos, porque la revisión se publica por el grupo de ecografía crítica de China, por el grupo de ultrasonografía crítica de China. Si bien no es en pacientes pediátricos, fueron en pacientes de 18 a 65 años, en pacientes que tenían que cumplir algunos criterios de permanecer más de 24 horas en una unidad de cuidado intensivo, cuantificar si el paciente ya venía con algún grado de edema subcutáneo, ¿no? Y con que no tuvieran ninguna alteración como amputaciones o previa úlceras de presión o algo anormal en los tejidos previos que no, al paciente que haya ingresado en la UCI. Y crearon un protocolo, como los diversos protocolos que ya nosotros conocemos en POCUS. Ellos crearon el protocolo FLUID, que es la medición semi-cuantitativa o cuantitativa de la hidropesía o el edema celular subcutáneo en el paciente crítico. El artículo es, cuando ahí está el DOI para compartirlo, si lo pueden revisar, que ya lo habían compartido antes en USPED.
Es muy metódico y llama la atención cómo ellos van midiendo el edema celular subcutáneo en un paciente crítico. Siguiente, Javi. Bueno, ellos crearon 36 zonas para medición del edema celular subcutáneo. Crearon una escala en el protocolo Fluid que va de 0 a 144. Muy metódico, muy admirable su revisión. Y van diferenciando la escala dependiendo de la mano, el antebrazo, abdomen, tórax, piernas, y muslos y pies. Es algo muy metódico, como digo, muy admirable esta revisión que le hicieron de junio del 2021 a octubre del 2022 y van categorizando. ¿Cómo van categorizando el grado de edema y le van dando una puntuación? Siguiente. Bueno, acá si pueden observar, van categorizando ellos y le van dando una puntuación de acuerdo a la ecogenicidad, de acuerdo a la alteración del tejido celular subcutáneo y de acuerdo a los cambios de edema. Entonces van con un grado 0, 1, 2, 3 y 4. En el 0 podemos ver en esta escala que es prácticamente un tejido celular subcutáneo normal con leves cambios, no está trabeculado, leves áreas hipoecogénicas. Y si vamos siguiendo, observamos que hay más áreas hipoecogénicas, se comienza a trabecular y hay más cambios en el tejido celular subcutáneo. Si vamos siguiendo al grado 2, hay áreas más trabeculadas, ya comienza a verse una alteración del tejido celular subcutáneo más marcada, se crean trabéculas y se va volviendo esto más ecogénico. Y si vamos al grado 3 y 4, es una total alteración del tejido celular subcutáneo. Se ven más áreas hipoecogénicas, más trabéculas y lo que ellos llaman islotes hipoecogénicos o las trabéculas en el tejido celular subcutáneo. De acuerdo a esta categorización, ellos van dando un parámetro, pues que no venía tanto al caso para la charla de hoy, y lo van clasificando en grados de severidad. Entonces, lo que se hizo es comparar todas las áreas que se estudió en el edema celular subcutáneo de los pacientes críticos, que fueron 145, y compararlo con la prueba clínica. Siguiente, Javi. Bueno, acá otro ejemplo de los diferentes grados y las alteraciones, esas zonas que están con una isoecogenicidad, que se van volviendo más ecogénicas con islotes hipoecogénicos y las trabéculas. Que, bueno, luego les comento una anécdota. Siguiente, Javi. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ellos concluyen? Concluyen que los objetivos de este artículo, explorar la estrategia de evaluación sistemática del edema subcutáneo por ultrasonido. Observan las características de distribución del edema subcutáneo e identifican los factores asociados a su aparición. Hay datos interesantes como que ellos nombran, dice, ¿qué va apareciendo primero? Si va apareciendo edema pulmonar, si edema cerebral, si hay algo de disfunción miocárdica y a su vez cómo se va comportando ese edema celular subcutáneo con el edema generalizado en el paciente crítico. Comparan la prueba de fobia y la regresión de la piel a su estado basal, lo que les había comentado, de presionar clínicamente en la fobia del paciente y ver cuánto tiempo de regresión hay a su estado basal, si es 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos o 70 segundos o más, y de ahí lo van tomando por diferentes grados. Esa es la prueba clínica y comparan con la realización de la ecografía y las diferentes características que les nombré anteriormente y evalúan su impacto en la mortalidad de la UCI. Siguiente, Javi. Bueno, comparan y ven los diferentes grados de severidad del edema celular subcutáneo con la prueba de la presión en el tejido celular subcutáneo, la prueba de fobia y con la ultrasonografía.
Lo que concluyen es que hay una similitud, según Kaplan-Meier, de que puede tener una similitud clínica con la ultrasonografía. O sea que yo puedo decir que la prueba de la fobia tiene un grado de severidad alto, lo puedo comparar o puedo asimilar con la ultrasonografía. Pero la ultrasonografía es mucho más específica y sensible para delimitar la alteración del tejido celular subcutáneo en cuanto a los islotes hipoecogénicos y en cuanto a la alteración de ese tejido celular subcutáneo y la ecogenicidad. Y que en grados más avanzados me puede determinar más alteraciones que la misma prueba de la fobia. Siguiente, Javi. Bueno, yo hago acá una pequeña analogía cuando eh, compara uno la prueba de la fobia con el tejido, la ultrasonografía del tejido celular subcutáneo y se ven diferencias. Yo hago acá una analogía cuando uno ve una placa, una radiografía de tórax y que realmente a veces casi ni por la técnica o puede ser por la penetrancia que uno no ve mayores cambios, pero coloca el ecógrafo y ve estas alteraciones. Entonces, es como la misma analogía que venimos refiriendo en POCUS, de qué sensible y específico y qué más datos a la clínica del paciente nos puede dar la ultrasonografía. Siguiente. Siguiente, Javi. Bueno, ¿ellos qué concluyen? Concluyen que el edema de tejido celular subcutáneo hace parte del edema sistémico de órganos en un paciente crítico y muchas veces es subvalorado. Ya. Puede estandarizarse una medición sistemática del edema de tejido celular subcutáneo para correlación con clínica e intervenciones terapéuticas. Ellos lo que, en este estudio chino, algo de ideas nacieron como para estandarizar cuánto grado de sobrecarga puede tener el paciente crítico, añadiendo la valoración y la medición cuantitativa o semi-cuantitativa del edema del tejido celular subcutáneo. Y se me ocurre, bueno, cuando vayamos a hemodiafiltrar un paciente, añadir ese dato más, además del peso que uno tiene del paciente o la ganancia de ese balance hídrico positivo, pero podemos añadir un poquito más con el dato del edema, de la cuantificación del edema celular subcutáneo. Pienso yo como una idea. Siguiente, Javen. El edema celular subcutáneo en pacientes críticos favorece el desarrollo de infecciones tisulares y úlceras de presión, que eso fue que ellos también vieron. El paciente con más grado de edema, sobre todo en miembros inferiores, favoreció el desarrollo de infecciones de piel y partes blandas. Vale la pena recalcar que este estudio fue en adultos. El edema celular subcutáneo severo se ve asociado y reflejado en pacientes críticos con edema pulmonar, distrés respiratorio, edema cerebral, disfunción miocárdica y falla renal. Cuando ellos encontraron mayor edema, mayor grado de severidad de edema, eran los pacientes más graves y que influyó mucho en su morbimortalidad. Y como última conclusión a toda esta pequeña y breve charla, que yo creo que puede ser una abrebocas para futuros estudios o investigaciones o una nueva clase del curso de POCUS de Latinoamérica en el paciente crítico. Dado lo novedoso del estudio y la investigación, se podría tener en un futuro mayores intervenciones y lo que yo creo es aplicación a la clínica en cuanto al estudio del edema subcutáneo en pacientes. Bueno, pues eso ha sido todo en cuanto al edema celular subcutáneo y el estudio del paciente crítico. Como lo nombré ahora, es algo muy novedoso. Con Javi nos sentamos a buscar y yo le decía a Javi, no encuentro mayor cuestión, pero pongamos la charla de qué investigaron este grupo, porque fue el grupo de ultrasonografía crítica de China, los que, los que publicaron este estudio. Bueno, muchas gracias y espero que haya sido de su agrado. Es un montón. Vos que decís que no es mucho, es un montón porque abre la puerta a un montón de cosas. Entonces eso me parece que es
lo más interesante, por eso lo jodía, lo molestaba, perdón por el término, a Marco para que charlemos de esto, porque abre una puerta nueva para cuantificar algo y objetivar algo. Me parece fantástico lo que ha hecho este grupo de laburo, eh, y me parece que habría que simplificarlo un poco, quizás Sí, pensar, porque, como decís vos, es... es muy minucioso, es muy extenso, pero tenemos a una punta de iceberg para empezar a investigar y a sumar en esta evaluación de la bulimia, de la sobrecarga, de esto que venimos dándole tantas vueltas a no ponerle agua de más a los pacientes, ¿no? Entonces, más a los pacientes que tenemos en soporte renal. eh, Te agradezco muchísimo porque fue muy esclarecedora y como punta de lanza para generar nuevas cosas. Invito a alguien del público, si tiene ganas de comentar algo, preguntar algo. Ahí te felicita Gerardo desde México. Eh, Muy bien. Marco, te dejo que sigas con la guardia. Muchísimas gracias por tomarte este rato en preparar la charla y conversar con nosotros. Esto, como saben, va a estar en Spotify y en YouTube, en los canales de USPED. Nos encontramos el sábado que viene. Eh, Sigue acá esta música de fondo de la sobrecarga hídrica y cómo hacemos y tener más herramientas. Así que muchísimas gracias, Marco, y nos encontramos el sábado que viene. Que tengan un hermoso fin de semana. chao Javi, gracias y gran placer nuevamente por estar con ustedes. Un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana para todos y todas.